¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos una vez más, juntos y unidos en el corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, en la Sagrada Familia, en ese misterio tan extraordinario, tan inefable del amor conyugal trinitario aquí en la tierra, Jesús, José y María. Qué conmoción produce en nuestra alma cuando contemplamos en el rosario el amor que existe en el seno de esa familia de Nazaret oculta allí, esos 30 primeros años de Jesucristo, cómo habrán sido sus gestos, cómo habrá sido su tarea doméstica, cómo habrán sido sus coloquios, sus sobremesas, sus risas, sus preocupaciones, sus críticas, todos los razonamientos entre José y María, María y José, delante del niño Jesús que iba creciendo en edad, en sabiduría y en gracia. No sé a ustedes, pero a mí esa meditación de la vida oculta de Jesucristo en el seno de tan sublime familia me trae mucho provecho espiritual. Y aquí estamos, una vez más, con este propósito de poder ir abordando, si se puede, la médula del amor conyugal. Hemos venido descubriendo cómo está tan inserto, tan injertado en el amor trinitario que cada cosa, cada gesto, cada palabra, cada silencio que hay entre los esposos tiene una repercusión trinitaria. Por eso, en este advenimiento de Jesucristo en nuestra próxima Navidad, es un momento exclusivo para meternos en el seno, en el corazón de esa mujer que va a dar a luz, para ver por qué viene a dar a luz. Viene a dar a luz para sanarme, para salvarme. Y uno de los ámbitos, de las atmósferas que el Señor en su infinita sabiduría ha determinado que esta razón de ser de la encarnación del Verbo y de su nacimiento tenga sentido, esa atmósfera, ese crisol, es la familia, el matrimonio, el trato entre esposo y esposa, esposa y esposo. Como ustedes saben, estamos de alguna manera dejándonos alumbrar por el himno de la caridad. El himno de la caridad, 1 Corintios 13, del 3 al 7, del 4 al 7, 3 al 7. Lo recordamos, el amor es paciente, es servicial, el amor no tiene envidia, el amor no hace alarde, no es arrogante, no obra con dureza, no busca su propio interés, no se irrita, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que se goza con la verdad. Todo lo disculpa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Hemos venido encontrando razones de peso para dejarnos llevar por este himno, es decir, apuntalar, como si fuese siempre el examen de conciencia cotidiano de los esposos, para saber cómo ha andado nuestro amor, hacer lectura de este breve párrafo del himno de la caridad, y allí tendremos la respuesta. Pero claro, hemos leído recién que todo lo disculpa, todo lo perdona, todo lo soporta. ¿Por qué? Porque es servicial, porque es paciente, porque no es envidioso, porque no es arrogante. Bien, entonces vamos a abordar de alguna manera muy someramente el tema del perdón. El perdón tiene que ver fundamentalmente con esta comprensión, como ya habíamos adelantado, de la naturaleza misma del amor conyugal, que es la oblación plena, completa, de todo mi ser a esa otra persona que Dios me ha dado como crisol
como puerta al paraíso. Ese vínculo, esa oblación, esa donación constante, es estar dando la vida permanentemente por el otro. Eso es lo que debe justificar la necesidad del perdón. Porque perdón, como ya saben ustedes, es un restablecimiento del vínculo, de la donación, de la oblación que existe entre ambos. Si no hay oblación, si la oblación es a medias, si la oblación es triste, lánguida, ciertamente, o parcial, o demasiado condicional, entonces ciertamente que al momento de perdonar no se va a querer perdonar o no se va a saber perdonar, porque no se entiende el vínculo que hay entre ambos. No ha llegado a su madurez. Cuando la oblación no es madura, pues no hay posibilidad de perdonar con madurez espiritual, con madurez en el amor. Entonces, perdonar, cuidado. Vamos a ir desmembrando y escapando de algunas falacias del mundo que dice yo perdono pero no olvido. De ninguna manera. A ver, veamos cómo es esto. Ciertamente que el perdón a veces implica no olvidar algunas cosas. No es olvidar, sino más bien es recordar sin dolor. Hay cosas que son necesarias olvidar, que hay que desterrar de nuestro corazón para que no anide el resentimiento, porque el resentimiento tiene que ver con una ira congelada en nuestro interior. Y hay que descongelar ese resentimiento, olvidando, purificando la memoria, purificando la imaginación que a veces hace tormentas de agua por pequeñeces que hayan ocurrido en el pasado. Entonces se trata a veces también de recordar pero sin dolor, de recordar, volver a traer al corazón, recordar, volver a traer al corazón, pero sin dolor, sin resentimiento, sino con una sana y santa resignación. No sé mucho, charlando con un profesor experto en este tema de familia, de noviazgo, él me dio la luz con esta palabrita. A ver si sabemos perdonar con santa resignación. Cuando hay una resignación purificada, santa, que ha sido ofrecida al Señor permanentemente, esa resignación es una resignificación. Volver a darle un nuevo significado, es decir, se ha purificado nuestra relación después de este cimbronazo, de este momento donde han crujido nuestras almas y nuestros corazones. Hemos visto que ante Dios, por la oblación mutua, debemos madurar en este momento. Entonces estamos dándole a este conflicto una nueva significación. Siempre detrás de cada perdón ha reflotado una nueva significación en nuestra relación. Hay cosas que nos ofenden, que ya tienen otro significado. Algo, un elemento que me sirve más bien para callar que para reprochar. Algún defecto dominante del otro que es más bien para soportar, para tolerar. Por lo tanto, el significado de esto que aparece cada tanto es un aprender a templar el alma, a templarla. No hay manera de templar el alma para el cielo que teniendo momentos de enfrentar estas cosas que me sacan de quicio de la otra persona. Tenemos que enfrentarlo siempre. El camino al cielo es un
matorral de plantas y de selvas que algunas tienen espinas, otras muchas asperezas, mal olor, etcétera, etcétera. Bueno, debo atravesar esa selva del mundo en este peregrinaje buscando no quejarme todo el tiempo de los defectos de esto, de aquello, de lo otro, sino darle una significación de crecimiento y perfección en las virtudes. No se trata de recordar con resentimiento, sino entonces de aprender a recordar sin dolor, sin amargura, sin la herida abierta. Nunca dejar heridas abiertas, y mucho menos antes de acostarse. En muchas ocasiones nosotros, al no querer perdonar o al poner condiciones para perdonar, estamos condicionando a Jesucristo. Él dijo: yo soy la vid y ustedes las ramas, los sarmientos. Ustedes lejos de mí no pueden hacer nada. Lejos de mí no pueden perdonar. Lejos de la vida sacramental, lejos del trabajo en la virtud personal de cada uno, no podrán perdonar. No, pero es que yo no puedo, es que me ha hecho esto, no puedo olvidar lo que me hizo, yo esto no lo puedo. Pero entonces le estoy poniendo condiciones a Jesucristo. Con su gracia sí puedo perdonar. Si estoy diciendo eso, es porque me está faltando conexión, contacto, encuentro íntimo con Jesucristo, unido a Él como la vid verdadera, la savia de la cual nos viene la vida para aprender a perdonar como Él perdonó. Entonces, perdonar es una decisión que deja en libertad a tu corazón. Perdonar libera. Perdonar es enfrentar una verdad, por lo tanto, libera. Perdonar limpia toda herida y toda amargura para que pueda finalmente Jesucristo reinar en los corazones. Cuando el esposo que es discípulo del Señor, porque se llama matrimonio cristiano, esposos cristianos, se toma en serio aquel mandato primordial del cual hemos hablado en la primera y segunda plática: amar a Dios con todo el corazón, con todo el espíritu, con toda la fuerza, con toda nuestra mente, y al prójimo como a mí mismo. El más próximo de los próximos es el esposo. Si me lo tomo en serio esto, con toda la inteligencia, con todas mis fuerzas, entonces ocurre el milagro de la caridad fraterna esponsal. Caridad fraterna esponsal que exige aprender a perdonar. Es lo que se llama, o lo que podríamos llamar nosotros, encontrar en el cónyuge el rostro inmediato del Señor. Buscaré tu rostro, Señor. ¿Dónde estás, Señor? Busco tu rostro, no lo encuentro. Esposos, el rostro del Señor está en tu cónyuge. El encuentro inmediato con el rostro del Señor que te mira cara a cara está en tu cónyuge. Eso es lo que produce esto que llamamos caridad fraterna conyugal. Entonces, es el Señor que ha cautivado mi existencia entera. Por lo tanto, esta persona ha cautivado mi existencia entera. Esta persona se torna como una surgente incontenible de gracia para mí, porque allí está el rostro del Señor. Y es un rostro que me dice: perdónalos. 70 veces 7, perdónalo. Si está arrepentido y tiene el propósito de enmienda claro, más allá de sus debilidades, de sus tropiezos, si se propone firmemente no volverlo a hacer más, perdónalo, perdónalo. Urge al ser amado el ser perdonado siempre, para poder no hacer insoportable el trabajo en la virtud, para que no caiga en la desesperación. Si muchas veces está el no perdonar y el chusear, el chicanear siempre al otro
con sus fracasos del pasado, con sus imposibilidades, con sus debilidades, fragilidades, etc., si estamos chuseando siempre al otro, le estamos haciendo tediosa la vida de la virtud, el trabajo en la virtud. Y podemos estar llevándolo a veces al grado de la desesperación. Entonces, cuidado con el ping-pong y la metralleta recíproca de reproches y de echadas en cara, porque no se llega a nada, a nada. Siempre el perdón tiene que ser la primera posibilidad, la primera obligación, el primer deber. Entonces, es el rostro de Dios que yo encuentro en mi cónyuge. Allí en mi cónyuge saltan las aguas cristalinas de los actos matrimoniales como parábolas del mismo y único amor. El matrimonio entre ustedes dos es una parábola viviente del amor trinitario. ¿Cómo no vas a perdonar? ¿Cómo no vas a querer aprender a perdonar? Es Dios, el amor a Dios que emana y corre y va como inundando todo lo que alcanza. Y lo hace a través del cónyuge. El mismo Dios que dijo, haya luz, ha despertado el amor entre ustedes dos. El mismo que dijo, hágase el cielo, hágase la tierra, dijo, únanse, ustedes dos, den el sí ante el altar. El mismo Dios, el mismo que quiere hacer cielos nuevos, tierras nuevas, quiere hacer un matrimonio nuevo. Cada día, porque tenemos el deber, la obligación estricta de ser mejores en lo personal y en lo matrimonial, en lo familiar, día a día. Entonces, es la luz divina como dorando el hogar a través del perdón recíproco. Es básico sanar la capacidad del perdón, es básico. Hemos mencionado en la plática anterior el documento Amoris Laetitia del Papa Francisco, y entonces vemos cómo allí en el número 98 es primordial, fundamental para saber perdonar, la humildad. La reina de las virtudes, Santa Teresa de Jesús, hablando de Jesucristo Rey, del reinado de Cristo, él decía cómo la humildad, ella, Santa Teresa de Jesús, decía cómo la humildad es la virtud reina que pone en jaque al rey. Es la virtud que le gana la pulseada a Jesucristo, el gran perdonador. Entonces la actitud de humildad, dice en la Amoris Laetitia el Papa Francisco, aparece aquí como algo que es parte del amor, no es un adorno. Porque para poder comprender, disculpar o servir a los demás de corazón, es indispensable sanar el orgullo y cultivar la humildad. Recuerden que cada vez que hablamos de humildad, estamos hablando no de apocamiento, de venirme atrás, de retroceder, de consentir los errores y pecados del otro. No, eso no es humildad. Del aguantármela, ya después veremos esto en el sentido positivo, en la tolerancia pagana, no. La humildad es caminar en la verdad y esa humildad exige vencer las 4 astas venenosas del orgullo, del amor propio. Ya sabemos cómo en primer lugar es el juicio propio. No apegarse siempre a lo que yo pienso, lo que yo creo, lo que mi doctrina, lo que a mí yo, lo que, etcétera, todo lo que yo elucubro en mi cabeza y buscar imponerlo a los demás. Por lo tanto, cuando alguien me contradice, salto. La susceptibilidad, como cuando ponemos una ramita ahí en la cabecita del caracol que inmediatamente se mete para adentro.
se repliega sobre sí mismo con egoísmo porque me están contradiciendo. Hay que vencer ese juicio propio, vencer la voluntad propia, es decir, el siempre estar apegados a lo que yo quiero, lo que yo necesito, lo que yo hago. Todos tienen que hacerlo y si no, lo tienen que encima hacerlo de la misma manera que yo lo hago. Si no, salto, me enojo, me encabrito, como dicen en algunos lugares, me da coraje. Tercero, el gusto propio. Aquello que a mí, por personalidad, por temperamento, me gusta más, en todos los sentidos, en todos los ámbitos. Digo que me gusta más esta comida que la otra, este menú que el otro, esta música que la otra, este color, esta forma de vestir. Se trata del gusto propio. A veces cuando contradicen nuestro gusto, también pueden haber reacciones conscientes o inconscientes de enojo, de resistencia, de indiferencia. Entonces es lo que algunos llaman también se empacó, como el burro. ¿Vieron el burrito que a veces van caminando, el asno, y que de repente no quiere caminar? Ya está, se cansó, no sabemos qué le pasó, ya no le gusta caminar y entonces no avanza, no avanza. Se empacó, ya no camina. ¿Por qué? Y porque no estaba haciendo lo que le gusta al otro. Y yo no lo pensé, sí, lo debería haber pensado. Entonces, cuidado con el apego al gusto propio. Cuarto, el honor propio. No que como a mí me va a decir eso. Yo que soy un gran experto en esta materia, en la otra, que tengo mi carrera, mi licenciatura, mi doctorado, mi magíster. Como a mí, que yo soy la que administra, yo soy el que trae el pan a la casa, como a mí, que soy la cabeza, me va a decir eso a mí, me va a mandar. No, yo. Es estar queriendo siempre cuidar el propio honor y el propio nombre. Cuidado, que es otra de las astas venenosas del orgullo. Entonces, para aprender a perdonar, aprender a resistir estos 4 monstruitos que están allí: juicio propio, voluntad propia, gusto propio y honor propio. Y así es como vamos trabajando la simplicidad y la humildad, que es andar en verdad, reconocer que el otro también tiene sus gustos, su forma de pensar, etcétera, 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 y aprender a ceder en lo que se puede y debe ceder, es decir, en todo lo que no sea pecado, ¿sí? Entonces, es indispensable encontrar en el amor matrimonial aquellos vestigios permanentes de un Jesucristo que todo lo toleró, lo soportó, lo perdonó hasta el momento de la cruz. Perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Entonces, en la vida familiar no puede reinar la lógica del dominio, de la imposición de unos contra otros o sobre otros, o la competición para ver quién es más inteligente, el que tuvo más éxitos, más logros en la vida profesional, es más poderoso. No, lo que nos enseña la Sagrada Escritura en la primera carta de Pedro, capítulo 5, tened sentimientos de humildad unos con otros, porque Dios resiste a los soberbios, pero da su gracia a los humildes. Indignaciones suceden siempre, indignación, aquello que quita dignidad, y siempre va a haber, dentro y fuera de la familia. Hay indignaciones que uno tiene y reacciona que son justas, pero no dejar que se convierta esa indignación en una actitud permanente, en una disposición estable negativa. Todo me indigna, todo me molesta, nada me gusta, todo... No, cuidado. Dice San Pablo en la carta a los Efesios: si os indignáis, no lleguéis a pecar, que la puesta del sol no os sorprenda en vuestro enojo.
Por ello, nunca hay que terminar el día sin hacer las paces, nunca sin haberse perdonado, nunca sin haberse dado ese beso de buenas noches conyugal, que justamente es un beso entre ustedes dos, junto con la Trinidad. En ese beso conyugal de buenas noches, que es un gesto muy hermoso, es un poner lacre y sello a ese día de oblación plena y puesto a los pies de la Trinidad. Señor, Papá, Señor, Hijo, Señor Espíritu Santo, gracias por este nuevo día, gracias por este don de esta persona que me has donado. Con este beso sellamos este nuevo día de oración. Acompáñanos y vela nuestro descanso para mañana estar más unidos todavía, contigo, uno y trino, y entre nosotros. Ese beso conyugal es un sacramental maravilloso. Y qué hermoso cuando los hijos ven a sus papás darse ese beso de buenas noches. Es maravilloso. Aquí no se trata entonces de cuando hacemos las paces, de estar olvidándome de algún error. No se trata de estar poniéndose de rodillas. Es ese gesto sencillo, simple. El escritor inglés que todos ustedes conocen por las crónicas de Narnia, justamente Lewis, y también él escribió un libro, Carta del Diablo a su sobrino, entre muchas obras, ¿no? Señala en la última parte de esta carta la acción diabólica, cómo actúa a simple vista como imperceptible, pero muy eficaz, que es ir sembrando entre los miembros de la familia pequeñas envidias, pequeños celos, pequeñas discordias, divisiones, roces, fricciones, antipatías, etcétera, etcétera, ¿no? Así una familia que podría ser plena, feliz, sus miembros empiezan a llenarse de amargura, de rencor, de resentimientos, cuando se gira justamente cada uno sobre la órbita del propio yo, es decir, del egoísmo. Por ello el Papa Francisco propone alegrarse de todo lo que los otros logran, poder compartir las alegrías de los otros, poder felicitar siempre a los otros. Felicitar, es decir, estar deseándole al otro que sea feliz, estar queriendo compartir la felicidad del otro. Eso es felicitaciones. Comparto tu alegría significa, comparto tu felicidad. Aprender a felicitarse en las pequeñas cosas, en los pequeños logros cotidianos. Otras recomendaciones el ser siempre amables, vivirlas finamente, sin aparateadas, sin afectaciones, vivir las normas de urbanidad en casa, la cortesía familiar. No hay por qué descuidarlas con el paso del tiempo. Son una hermosa herencia a los hijos, las normas y costumbres de urbanidad que hay en la familia. Entonces, estas buenas costumbres van a ser muchas veces un antídoto, un anticuerpo contra las malas costumbres que pueden, por el demonio, el mundo y la carne, entrar en la familia. Hay que también animar a las familias a no dejarse llevar por el mal humor, por las reacciones bruscas o ásperas en la convivencia diaria, sino a poder siempre estar como colocando ese bálsamo de la caridad en todo. Ser una suerte de mediador, una suerte de aquel que pincha globos. Cuando algo empieza a inflarse, acá un problema que no es tan grande y se infla, pinchar el globo, anclarnos en la realidad e impregnar esa realidad de caridad. En todo trato humano indudablemente existen aspectos para trabajar. Y este trabajo resulta muchas veces arduo,
arduo, pero debe imperar siempre la paciencia, debe imperar la tolerancia, la comprensión hacia los demás. Todo lo soporta, todo lo soporta. El matrimonio tiene que ser santo para que sea crisol de santos. Esa es la familia, ese es el matrimonio. Es como una transacción, un admirable comercio, también decían los santos padres, con Jesucristo esposo que nos dice en todo momento: ustedes me dan su humanidad, yo les doy mi divinidad. Ustedes me dan su omnipresencia, bueno, yo les doy toda mi omnipotencia. Ustedes me dan su esclavitud y yo les voy a dar mi libertad. Es un permanente intercambio con Jesucristo de oblación al esposo en ese triángulo. Todo lo que llega y yo regalo, dono al esposo, llega a Jesucristo en el seno de la Trinidad. Permanentemente este círculo exquisito, misterioso, inefable del amor conyugal, que es entre el esposo y por el esposo la Trinidad, de la Trinidad al esposo, del esposo a mi alma. Nos vamos cristificando siempre a través del otro. Allí entonces vemos cómo este trabajo arduo, este trabajo de dolor, porque es un sacrificio, nos va mostrando el trabajo, el principio prácticamente infalible, podría decir, de que el dolor y toda la vida cotidiana y la rutina del día a día se va sosteniendo en el amor. Si no se madura el amor, si se flaquea en el amor, si no se sabe amar, no se puede resistir y tolerar todos los sacrificios y conflictos que puedan surgir. El dolor, y en este concepto ubicamos todo sacrificio y todo lo que nos haga sufrir, se sostiene en el amor. El amor, a su vez, se sostiene en la alegría. La alegría no como mera diversión y estar allí en un momento de ocio y de pasatista. La alegría bien entendida, la alegría entendida como un reposo en un bien conveniente aquí y ahora poseído. Definición de alegría es un reposo, un descanso, un remanso. Allí estoy. ¿En dónde? En un bien. El bien es el otro. Y el otro es lo que a mí me conviene. Porque Dios lo puso en mi camino. Es Él, es ella, no otro. Poseído. Este bien que me es conveniente, lo necesito, lo tengo, lo poseo. Aquí está, es mío. Reposo en un bien conveniente, poseído, eso es la alegría. Entonces el dolor se sostiene en el amor. El amor se sostiene en esta alegría. ¿Y la alegría cómo se sostiene? La alegría se sostiene en la humildad. En la humildad. El amargado, el avinagrado, el alma siempre que está así avinagrada, malhumorada, no tiene ocasión y no sabe valorar todo aquello que debería provocarle alegría. Los dones de Dios, no valora la donación del otro hacia mí. Y entonces obviamente que al otro le va a molestar, le va a doler que no se la valore en su oblación. Y eso produce mucha tristeza. Y le produce tristeza a la Trinidad. Por eso trabajemos entonces estos 4 pasos. La humildad, que es la que me va a llevar a saber perdonar, es la base y el fundamento necesario para recuperar la alegría, a aprender a amar y sobrellevar los dolores de toda la vida. La vida cristiana es una militancia y esta vida conyugal, esta vida matrimonial es una militancia
concreta, católica, sobre todo en este mundo, donde el matrimonio, el amor, las alegrías son desfiguradas, caricaturizadas. Se les llama de la misma manera, pero se le ha cambiado el contenido. Es un mundo moderno en que ya las alegrías no son alegrías, son simplemente diversiones. Pan y circo, no existe verdadera alegría. Existe simplemente estar contento con alguien. Contento. Puede estar contento con esa persona, con otra. Pero y entonces, divertirse significa vertirse, vertir un líquido, ¿han visto? Es un desparramarse. Y no se puede estar mucho tiempo desparramado, porque se pierde el eje. Alguien que está en ocio constante, divirtiéndose, sin asumir el compromiso propio del amor y sin tener la templanza para enfrentar verdaderamente los dolores y sacrificios de la vida, esa persona termina en el vacío existencial. ¿Sí? Entonces, el dolor es sacrificio sin amor. ¿Sí? Y el sacrificio es dolor con amor. Repito esta distinción. El dolor, muchas veces, mundano, pagano, vivido sin fe, es un sacrificio pero sin amor. En cambio, el sacrificio es un dolor con amor. Esto es importante para entender cómo voy a restablecer el vínculo a perdonar, a reparar el vínculo. El sacrificio es un dolor con amor. Yo ofrezco al Señor como sacrificio el tolerar, el ser servicial, el ser paciente, el todo lo soporta. Lo ofrezco como sacrificio por amor. Sacrificio, hacerlo sacro, santificar la rutina, santificar las desavenencias, los roces, los conflictos. ¿Cómo? Ofreciéndolo al Señor en el altar del sí que se dieron mutuamente. Ese sí mutuo, ese consentimiento mutuo que se dieron ante el altar, repercute desde el momento en que se casaron todos los días, en cada situación. Situaciones alegres o situaciones tristes. Pero ese sí está allí, como que fue una explosión de amor intratrinitario, donde fueron invitados a participar del amor de Dios y va a repercutir y provocar ondas expansivas en todos los días de su vida matrimonial hasta el último día, hasta que la muerte los separe y el cielo los reencuentre. Sacrificio, hacerlo sacro. Cuanto más profundo es el amor, entonces más profundo muchas veces va a ser el dolor. Cuanto más amamos algo a alguien, el perderlo será mucho más doloroso. Por eso esto nos lleva a comprender, a intentar comprender el sufrimiento de Jesucristo en la cruz. Tanto amó al hombre que dio a su propio Hijo. Nunca vamos a entender lo que significó el dolor de Jesucristo, el dolor del Padre y el dolor del Espíritu Santo, porque siendo el amor mismo fontal y el amor personal y más profundo en toda su profundidad, altura, anchura, largueza, ¿cuánto habrá sido el dolor? ¿Cuánto le duelen mis pecados? ¿Cuánto le duelen nuestros reproches mutuos? Nuestra incapacidad de perdonar. Entonces, cuidado, los dolores del amor
no correspondidos son tremendos. ¿Cuánto le duele a Jesucristo esa falta de correspondencia a su sacrificio redentor? ¿Cuánto le duele a una esposa, a un esposo, la falta de correspondencia en el amor? Cuidado, cuidado, porque allí estaremos entonces crucificando a Jesucristo, crucificando al cónyuge. Recordemos la historia muchas veces heroica que nos presentan la literatura universal. Todo tiene que ver con una exaltación, una apoteosis del amor que sabe esperar en el perdón. Recordamos ahora, por ejemplo, las obras de la historia de Homero, la Ilíada, la Odisea, la que fue realmente heroica fue Penélope, no Ulises. Fue justamente Penélope, ustedes recordarán la historia, como durante su pérdida allí en el tiempo, su distanciamiento, y que había prometido volver y no volvía Ulises, y prometió que en cuanto regresara se desposaban. En ese tiempo ya de años y años le presentaron muchos pretendientes a Penélope y ella decía irónicamente: bueno, cuando termine este tejido, ahí veré a quien acepto como nuevo pretendiente. Y ella tejía, pero al final en la noche desarmaba el tejido y volvía a tejer. Es un renovar la esperanza y un volver a perdonar. Esa es la significación de este destejer todas las noches para volver a estar dispuestos a esperar y volver a estar dispuestos a perdonar. Cada familia, gracias al aprendizaje del perdón, se convierte en un remanso de mucha alegría, de mucha paz. Con ese buen humor, ¿no? Muchas veces, que tiene que ver con un humor no chabacano, sino que con el humor propio del realista. Aquel que tiene santa, no sé si cabe la palabra, pero una metafísica bien sembrada en la cabeza y en el corazón. Entiende el ser del no ser. Entiende lo que es vacío, lo que es nada y lo que es ser. El humor lo que hace es aprender a descubrir los absurdos, las insignificancias que nos hacen reír. No es lo mismo que un perro muerda a un hombre, que un hombre muerda a un perro. Pero ha pasado. Las dos cosas han pasado. ¿Cuál de las dos nos hace reír? Que un hombre muerda a un perro. ¿Sí? Entonces, la mutua comprensión todos los días, este perdón que significa el no tener en cuenta el mal, como dice el himno de la caridad. Cualquier error, caída del cónyuge puede justamente ir resintiendo ese vínculo conyugal, la estabilidad familiar. El problema es que a veces se le da a todo el mismo peso y no todo tiene el mismo valor. Cuando hemos sido ofendidos o desilusionados, el perdón es posible y deseable, pero nadie dice que sea fácil. Nadie. No le fue fácil a Jesucristo. No pretendamos que sea fácil perdonar. Es un deber y el perdón tiene una amplia repercusión redentora, salvífica, pero exige una pronta y generosa disponibilidad de todos y cada uno para la comprensión, para la tolerancia, para la reconciliación. Entonces, supone experiencia el perdón. ¿Experiencia de qué? Y experiencia de uno haber sido perdonado. Yo tengo que aprender a perdonar y saber perdonar porque a mí me perdonaron. Quizás no el cónyuge. Quizás en mi vida hacia atrás empiezo a encontrar un montón de hierros, de equivocaciones, de tropezones que tuve.
y fui perdonado. Cada acto de reconciliación, cada vez que me acerco al confesionario y recibo el perdón de Dios, me está obligando a perdonar a los demás como yo estoy siendo perdonado. Porque le estoy diciendo en el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Si yo no aprendo a perdonar, no puedo mirar a la cara al Padre y decirle, perdóname. Primero ve, deja tu ofrenda, reconcíliate con tu hermano y después vuelve. ¿Con qué cara nos acercamos en la Santa Misa a comulgar si todavía hemos conservado ese resentimiento y esa incapacidad de restaurar la oblación? Si el Señor se me está dando enteramente en una hostia, es el perdón hecho hostia y yo lo recibo, pero entonces estoy resistiéndome a perdonar. Cuidado, porque también muchos no lo saben. Si yo me voy a confesar y entre tantas cosas confieso que me he enojado con mi esposo, con mi esposa y no, hay cosas que yo no voy a perdonar, no puedo perdonar. Eso no lo voy a perdonar. Así que, Padre, mire, yo te pido perdón por esto y esto, pero esto otro yo me justifico porque no. Cuidado, porque entonces no se la puede absolver. Cuidado que esa confesión, si usted está en esa jugarreta de querer ir a confesarse, pedir perdón, pero en su corazón está firmemente convencido de que no va a perdonar a fulanito, a menganito, esa confesión es inválida y ha cometido un sacrilegio, usar mal de la confesión, porque está diciendo que está proponiéndose pero firmemente no pecar más y evitar toda ocasión próxima de pecado, pero no quiere perdonar. Entonces, por más que el sacerdote, porque usted le fue haciendo un dibujo de su confesión, por más que la haya absuelto, esa confesión es inválida. Entonces, cuidado con esto también. Pero a veces, ¿por qué no quiero perdonar? Y muchas veces no quiero perdonar porque me parece que voy a ser débil, muestro como una fragilidad, porque también no quiero que se vuelva a repetir. Y si yo seguramente lo perdono, pues esta situación que me embroncó se va a volver a repetir. Porque además yo no quiero perdonar porque a veces, me encanta ser víctima. Y a veces el no perdonar es ponerme en víctima. Ay, a mí que me han ofendido, no, ¿cómo a mí me han hecho esto? Uy, no, esto es imperdonable. Entonces viene todo un discurso de victimización y por eso no aprendo a perdonar. Y además porque no termino de aceptar la debilidad del otro. Yo que lo idealicé, yo que creí que era él, el Dios o la diosa total, imperfecta totalmente, no puedo terminar de reconocer que es débil, que es frágil también. Por eso no quiero perdonar. Entonces hay que aprender a perdonar y a ver lo que podríamos decir un santo aguante. Una palabra que mucho no me gusta, pero miren, ¿saben cómo se las voy a hacer gustar también a ustedes? Aguante puede definirse como una acción de aprender a resistir. Yo no voy a aprender a perdonar si no aprendo a resistir, pero con la virtud fortaleza infusa, virtud moral. Resistir, persistir. No voy a poder sostener, sujetar, es decir, aguantar significa todo esto. Sujetar, aferrarme, soportar, luchar hasta el final, no dejarme caer. Eso es aguantar. Pero para entender por qué le damos todos estos significados, debemos comprender un poco la historia. De origen, la palabra aguantar, aunque no lo crean, viene de origen germánico. Viene, y también en el italiano es aguantare, significa agarrar fuertemente, que en un sentido más antiguo refería a sostener, a sujetar firmemente con los guantes de la armadura del caballero.
Vieron que los caballeros medievales, grandes guerreros, usaban también unos guantes. Era un aprender a sujetar con esos guantes aquello que debía defenderse. Entonces, el perdón tiene que ver con una virtud de la caballería, de la nobleza. Aprender a sostener, a aferrar, a sujetar para que no se caiga, con caballerosidad, con gallardía, con nobleza, aquello que se ama. Entonces, perdonar y aguantar, en este sentido, en sentido noble. El hecho de sostener algo podría ser tan determinante como crucial, depende de la situación, ¿no? En la guerra, perder la espada, por ejemplo, si estaba uno guerreando y perdía la espada, era sinónimo de estoy en la lona, voy a morir. En la navegación, también, soltar una cuerda de la vela podría representar la muerte y otros problemas. Los guantes, los vendajes u otras envolturas para cubrir las manos permitían tener un mayor agarre para justamente que la espada no se me escape, que la cuerda no se me escape, evitar la fricción, eliminar los resbalamientos causados por el sudor. De ahí su importancia para las batallas, para las labores que requerían un uso constante de las manos. Entonces, el caballero usaba esas manos. A veces somos capaces de ponerle a nuestro corazón esos guantes de caballero, esos guantes de princesa, de reina. Siempre los caballeros tuvieron aquella mujer a la cual ofrecer sus batallas. Entonces aprender a perdonar es aprender a aguantar, a aferrar, a no dejar soltar, que no se me caiga, pero lo hago en el medio de una batalla noble, caballeresca, ¿sí? Entonces, veamos cómo de ahí la necesidad del perdón. Escribe el Papa Francisco: cuando hemos sido ofendidos o desilusionados, el perdón es posible y es deseable, ¿no? Estamos allí evitando siempre la división y la fricción familiar. Las tres actitudes que deben ofrecer los esposos cuando se ofendieron es pedir perdón, olvidar las ofensas y corregirse los defectos. Pedir perdón con humildad, como ya lo dijimos, ante una ofensa. Olvidar las ofensas con magnanimidad, con grandeza de alma. Olvidar es no conservar el rencor en el alma, en ese sentido. El perdón por la injusticia sufrida no es fácil, pero es un camino de gracia. Es un camino de gracia. Finalmente, corregir los defectos, corregirlos, pero corregirlos con misericordia, no a lo pagano. Perdonar entonces es amar, es amar. ¿Cómo no perdonar si todos necesitamos ser perdonados? Porque todos necesitamos ser amados. Porque todos ofendemos a los demás a veces sin darnos cuenta. Finalmente les leo una carta de un cristero a su esposa, para que vean lo que significa el haber aprendido a perdonar y el implorar en el momento, en el instante del martirio, el implorar perdón a la esposa para poder obtener el perdón de Dios después, en el juicio final. Mi querida esposa, el lápiz se me cae de la mano, no sé si escribirte o no hacerlo. Digo esto porque si te escribo quizás vaya a aumentar tus dolores, pero si no te escribo te formarás el concepto de que no te amo y te amo, de que no me acuerdo de ti ni de esos hijos que son el tesoro de nuestra vida, de nuestra existencia, por quienes he derramado abundantes lágrimas en esta batalla cristera. El 27 de abril de 1927 salí, como te dije en una carta, y encontré al Señor que, levantando soldados de Cristo, acompañó a la multitud. Todos los secundaron y yo quise seguirlos. Grité: ¡Viva Cristo Rey! Y desde ese instante me convertí en soldado de Cristo.
defendiendo la fe personal, pero también la fe de mi esposa y de mis hijos. ¿No es esto una prueba de sublime amor que yo te estoy ofreciendo a ti también? Aquí estoy cumpliendo con el deber de cristiano, abrazado con una cruz tan pesada que apenas puedo con ella. ¿Cuántas cosas, esposa mía? Perdóname, perdóname. Hambres, fríos, persecuciones y calumnias, pero lo que más me duele y me hace sufrir es el recuerdo de ustedes. Sé que sufres mucho, querida mía. Trata siempre con respeto y esmero a nuestros hijos. Perdóname, perdóname. Y ahora ser yo el autor de tus dolores y de tus sufrimientos por mi ausencia y por mi partida. Pero te digo que si sé que también eres cristiana, secundarás mi obra de forma distinta. Yo en el combate y tú en la resignación. Yo tostado del sol y hambriento y tú con tus plegarias y con tu perdón. Estamos fundidos en el mismo crisol, el corazón de Jesús que queremos defender. Imagínate que hay veces que tenemos combates que duran sin cesar 24 horas y que a diestra y siniestra caen sin vida nuestros valientes soldados. Muchos han muerto en mis brazos y al morir, ¿sabe cuál es la última palabra? ¡Viva Cristo Rey! Y enseguida van a recibir su palma de la gloria. Yo tengo la esperanza de verlos a ustedes aquí en la tierra, pero si muero, perdóname. Perdóname y ten el valor de una cristiana vida. No me llores, por el contrario, ofrece a Dios el sacrificio de mi vida y vive Dios que si me pierdes en la tierra, me tendrás más solícito, velando por ustedes en el cielo. Perdóname, esposa mía. Desde aquella mansión de paz rogaré por ustedes y por todos aquellos que le hagan bien. Te abrazo desde estas regiones desoladoras. No te he abandonado, perdóname, estoy contigo. Pero una fuerza superior e irresistible me obliga a dejarlos. Hay algo más grande que la esposa, que los hijos, que los bienes. Y es Cristo Rey, por quien lucho, por quien sufro, por quien se debe dejar lo más querido de este mundo. Tocó mi corazón una vez más y otra vez entonces corrí como Saulo y le dije, ¿qué quieres, Señor, hacer de mí? Anda, me dijo, defiéndeme porque mis enemigos me acosan. Sin esperar más y sin vacilación ninguna dejé cuanto tenía, intereses, negocios y lo más grande, lo más querido, mi esposa y mis hijos. Es muy dulce sufrir por Cristo Rey. Perdóname, esposa mía. En nuestros sufrimientos tenemos mucho de consolador. Sabemos que nos dicen bandidos, que nos dicen salteadores, un cúmulo de calumnias. Pero ¿qué importa? También a Cristo lo calumniaron. Y no él mismo ha dicho, bienaventurados los que padecen persecución por la justicia. No te aflijas. Adiós. Perdón, perdón, perdón. Esposa mía, único depósito de mis sinsabores y mis dichas, contigo abrazo a mis queridos hijos y sabes que si no, allí estaré, viviendo con ustedes en el cielo. Allí estoy, en el cielo, esperándote, esposa, perdón. Tu esposo José María Fernández, muerto en combate el día 9 de mayo de 1929. Mártir y santo de la Santa Iglesia Católica. El Señor nos ofrece entonces la necesidad de ser mártires en la vida cotidiana. El perdón es una epifanía del espíritu martirial que exige el amor conyugal. Le vamos a pedir a la Santísima Virgen al pie de la cruz, que escuchó las palabras de su Hijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, que ella nos alcance la capacidad y la virtud egregia y noble del perdón. Nos encontramos entonces en la próxima semana y quedamos rumiando el espíritu perdonador que nos ha invadido en esta plática.